Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un ensayo del autor estadounidense Noam Chomsky. El libro se llama Razones para la anarquía. Está editado para el año 2013 y contiene tres microensayos, por así decirlo, y dos entrevistas. El primer ensayo creo que es el más interesante, junto con una entrevista, son mis preferidos del libro. El primero se llama Apuntes sobre el anarquismo, que es introductorio. En él empieza a hablar de dónde viene el anarquismo, cuáles son sus principales autores. Y una cosa que me agrada mucho de esta parte es que Chomsky hace una diferencia entre el anarquismo vulgar liberal, como es el anar anarcoliberalista, anarcoliberal, y el anarcosindicalismo, que es el original, o al menos es el que en Europa se constituyó y se construyó antes en el tiempo. Es decir, todos estos anarcoliberales deberían de cambiar de nombre porque básicamente el anarquismo es un pensamiento que surge en Europa anti-Estado, anti cualquier opresión, inclusive ante la opresión del mercado. Y esa es la gran diferencia entre el anarquismo clásico, o posteriormente anarcosindicalismo, y el anarquismo liberal o anarcoliberalismo. El anarcoliberalismo, a pesar de que no quiere tener ningún vínculo con el Estado y cualquier actividad del Estado, es opresiva para el anarcoliberal. El anarcosindicalista o anarquista clásico cree que, ok, está bien, ninguna autoridad es legítima por principio hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que no estoy obligado a obedecer a nadie, excepto que me demuestre, me justifique que esa autoridad es la, lo mejor o lo más conveniente para ese momento específico. Pero para el anarcosindicalismo o anarquismo clásico, perdón si me estoy confundiendo con los términos, las, los lazos, las redes que crea el capitalismo y el capitalismo actual sobre todo, implican una dependencia, implican una opresión también para el ser humano. Entonces, no considera que el anarcoliberal se quita o te pretende quitarse cualquier cadena referente al Estado, pero te arroja sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de intervención a las cadenas del mercado, que también, bueno, que de hecho no sé si incluso más cruel, ¿verdad? O más complejo y es mucho más difícil salir porque hay tantas fuerzas, está todo tan difuminado, etcétera. Entonces hace esa diferencia entre anarcoliberalista y anarcosindicalismo, plasmando que el original y el que primero surgió es el anarquismo clásico de Proudhon, de Bakunin, en, en el siglo XVIII y final del siglo XVIII, etcétera, y que lo otro, eso otro que sale después, que vendría a ser el anarcoliberalismo, es casi que una copia muy malintencionada o sumamente mal interpretada del anarquismo clásico. Eso, en primer lugar, es una aclaración muy interesante que hace, muy contundente, muy bien explicada, ¿no? Chomsky. Luego viene bueno, el concepto de anarquía, en el cual bueno, el principio inicial o el principio fundamental de la anarquía, que tiene que ver con que ninguna autoridad es legítima hasta que se demuestre lo contrario. Es sumamente un principio radical del anarquismo, pero pues intenta cuestionar cada vez, cada autoridad que se me preste como, precisamente como autoridad, como de donde emana una fuerza para dominar, ¿verdad? Y esto puede ser del poder público, tanto como el poder privado, y por eso, cuando el principio es tan amplio y tan abstracto, llega a incluir el mercado y las reglas del mercado y las reglas del capital, cosa que el anarcoliberalismo no hace, porque bueno, está bien, el Estado no es legítimo, no me tiene por qué quitar impuestos o no tiene por qué regularme, pero no dice nada cuando se trata cuando se trata del capitalismo o de las reglas capitalistas o de las reglas del liberalismo o las reglas empresariales o de las decisiones empresariales. Ahí no, o sea, ahí te arrojo para acá, te quito toda la cadena estatal y te arrojo para allá. Mientras que el anarquismo clásico y el anarcosindicalismo de Chomsky
cuestiona toda autoridad de donde provenga. Bueno, ese creo que es el punto quizás más importante del ensayo. El segundo punto es el futuro de la anarquía, donde da no sus pronósticos, sino sus expectativas, hace un recuento histórico de la debilidad del movimiento, al menos en Estados Unidos. En tercer lugar, observa y hace un análisis del caso español. En este tercer punto, Chomsky hace un cuestionamiento, hace una contraargumentación a uno de los ensayos canónicos de la Guerra Civil Española, un autor apellido Jackson, en el cual él va desgajando y va desgranando y va contrarrestando los argumentos y las conclusiones de este autor Jackson en el caso de la Guerra Civil Española, y a su vez hace un rescate de la importancia de la relevancia del anarquismo durante esta guerra. La verdad que es para el contexto histórico y la relevancia del anarquismo en la Guerra Civil Española y ciertas comunidades bien organizadas que se dieron en el bando republicano, donde había comunistas, socialistas, incluso liberales y también anarquistas, le parece a Chomsky como el caso canónico de funcionamiento de las reglas anarquistas, donde hubo una verdadera gestión de lo público o de la comunidad compartida, negociada, gestionada desde lo comunitario, pero no por ello sin falta de autoridad, que es lo que siempre se le atañe al anarquismo, ¿verdad? Como una especie de caos. Y Chomsky, en el caso español, hace ver que no, al contrario, hay capacidad de organización. El punto 4 de su ensayo, bueno, él introduce por ahí una entrevista para la revista Political Awakening. La verdad que es muy interesante, me gustó mucho porque habla de la parte más biográfica, de sus primeros años de vida, que él es hijo de rusos, bueno, en este momento rusos porque la ciudad donde venían sus padres formaba parte del Imperio Ruso en ese momento, a principios del siglo XX, y cómo fue crecer en Nueva York, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde él era un niño de 10, 11 años, observando cómo la población alemana, Estados Unidos tiene mucha descendencia alemana, más incluso que la británica, o los irlandeses, estaban contentos cuando Alemania llega a París, así como celebrando, bueno, le ganamos, así como un partido de fútbol, donde derramaban la cerveza, donde todos estaban contentos porque su favorito había ganado. Entonces, la discriminación, lo difícil que fue crecer como judío en este barrio neoyorquino, lo gestiona muy bien, lo explica muy bien, es realmente muy interesante. Y por último, como parte de su ensayo, es Lenguaje y Libertad, donde observa bueno, ya quizás más su especialidad como lingüista, que se ha hecho famoso como lingüista, y pone la mira una contraposición entre un liberal y un liberal clásico y un anarco-liberal, que sería por ejemplo el caso de Milley o de Gloria Álvarez, ese tipo de gente. Hace un análisis también de la obra de Rousseau, de Van Humboldt, que fueron liberales clásicos que inspiraron todo el movimiento incluso revolucionario. Y lo interesante de este punto es cómo observa la construcción a partir del lenguaje de verdades o de medias verdades y cómo se va constituyendo el concepto de libertad, que es tan visto de forma tan diferente por uno u otro movimiento. Es quizás el más complejo, aunque realmente hace mucho análisis de Rousseau, por ejemplo. Es pero también es un microensayo, unas 40 páginas bastante interesante. Bueno, yo de Noah Chomsky, solo como por último, tuve el primer acercamiento a partir de un debate que tuvo con Michel Foucault en la televisión holandesa, principios de los 70. Yo en ese momento había escuchado de Foucault, de sus obras, de su sociología, filosofía. Estaba atrapado, de verdad que es muy interesante Foucault. Y dije, bueno, esta fue una barrida, esto fue un 5-0, como el Barça al Madrid.
no encontré mucho en Chomsky resistencia. Luego, entrevistas, otros libros de Chomsky, otros microensayos, sus entrevistas, sus notas en los periódicos. Lo volví a ver y lo volví a ver, lo he visto 3 veces y ya a la tercera ya me pareció que el asunto es mucho más parejo y no me queda claro quién gana ese debate. Es realmente una persona muy congruente, muy valiosa en este siglo XX y creo que es alguien para leer, para estudiar, como todos los, por así decirlo, la tradición británica, la tradición británica o anglosajona, incluso estadounidense. Su filosofía, sus posturas son mucho más prácticas, son menos abstractas, son más al punto, al grano. Así que creo que es sumamente valioso para recuperarlo, para estudiarlo, para analizarlo al señor Noam Chomsky. Y este libro, Razones para la Anarquía, es una muy buena introducción para este movimiento político, por así decirlo, para esta filosofía política tan relevante y que tanta tradición tiene y que también ha sido muy influyente en los últimos 2 siglos en nuestro planeta. Ese es mi comentario. Saludos. Espero que lo puedan leer.